día de estos, a propósito del programa, me detuvo un señor. ¿No era un policía? No, me detuvo un señor nada más para hacerme una pregunta de por qué la gente se saludaba dándose la mano. Entonces le dije yo, mire, en lo que yo conozco y en lo que he oído y he leído, es una tradición muy antigua que viene justamente para mostrar un acto pacífico, es decir, se daba la mano para demostrar que uno no llevaba un arma. Entonces era la forma por la cual se saludaban. Pero por eso los zurdos ganaban siempre. ¿Los qué? Los zurdos. Y relacionado con eso que le comentaba a este querido, digamos, radio oyente y televidente, porque alguna de las dos cosas es de este programa, en estos mismos días observando los acuerdos de paz tan importantes que han llegado en Colombia, justamente en el acto en que están firmando eso, se dan la mano el jefe de la guerrilla y el jefe del gobierno colombiano, que no se le habían dado, parece, en actos anteriores. Entonces, al mismo tiempo que están llegando a un acuerdo tan trascendente de poner la guerra y en 6 meses más o menos tratar de llegar a una solución en ese sentido, terminan dándose la mano, que es muy importante, como diciendo, estamos deponiendo también aquí las armas, nos damos la mano porque ya no estamos armados, ¿verdad? Y al mismo tiempo, en esos mismos días en Cuba, estaba también el jefe de la Iglesia Católica, el Papa, con Raúl Castro, dándose la mano en el aeropuerto y en actos continuados que sucedieron en Cuba. Y en la circunstancia también de que en Cuba, digamos, había una tradición que todavía sigue siendo dominante de presencia de sacerdotes extranjeros, y es natural que así sea, en parte porque antes de la Revolución Cubana dominaban los sacerdotes españoles extranjeros. Con la Revolución salieron muchos de ellos de Cuba a la fuerza y otros se quedaron ahí, unos muertos y otros que se tuvieron que quedar asimilados, con una escasa población de sacerdotes que hay para una población tan grandota como la que hay en Cuba de 12 millones de habitantes, más o menos hay como 700 y pico de sacerdotes. Y en este sentido la dación de la mano de Raúl Castro y el Papa también era como un símbolo importante de que esa situación bélica de lucha que había habido antes estaba superada. Y me parece que la pregunta que me decía este ciudadano, pues valía la pena como hacer esta ligera reflexión en torno a estos dos acontecimientos, la cosa de Colombia y la cuestión de Cuba, donde hubo estrechez de manos en ambos escenarios, deponiendo las armas. Y del mismo modo, Obama y Raúl Castro, cuando se reunieron en diciembre, o en enero pasado, ¿verdad? Ahora los muchachos hacen así, ¿no? Ya no se hacen así y después así. Yo leí hace poquito un alegato. No sé qué significado tiene, porque yo no lo sé, pero lo veo en los muchachos, mis nietos, que bueno, se saludan. Un montón de toques, está ahí, hasta las nalgas, lo hacen así y así. Pero yo leía un alegato por ahí de alguien que escribía ya con un criterio técnico sanitario en contra de darse la mano. ¿Así? Por razones obvias. Los chinos no se dan la mano. No, exacto. Chinos hacen así. Los orientales. Los orientales sí, claro, no tienen eso. sí. Entonces el alegato se concentraba. Pero es que eso quiere decir que tienen las armas escondidas siempre. No, porque la contaminación, la contaminación es indudable. Ese punto que el alegato giraba alrededor de lo poco salubre que es esa costumbre de darse la mano. Entonces, de ahí, habría que discutirlo, ¿verdad? Como todo, porque... Pero, oíme, es que una vez, bajando en el Port Authority en Nueva York, en el Bus Terminal, iba con una cuñada mía, una escalera enorme, y agarró ella el pasamanos. Y le digo, no hombre, ¿te imaginas la cantidad de suciedad que hay en esa carajada? Hizo así, ¡ay! Empezó, y entonces tenía una cuestión con alcohol, ¿ves? Y le dije, no, pero por dicha que lo estás haciendo ahora. Entonces me dice, pero ya en todas partes hay pasamanos, ¿cierto? Claro.
Claro. Y todo el mundo se contamina. Y No, pero gracias a esos en los toqueteos. hospitales. No, gracias a esos toqueteos que uno hace de las cosas que están ahí expuestas, también uno tiene inmunidad a muchas Claro, sí, enfermedades, claro. pestes, epidemias. Claro, claro. Porque así va desarrollando uno defensas. Es que si no, si uno no tuviera eso, estaría más expuesto a Pero cuando haces uno, yo quitaría el uno, la especie es la que se defiende, no uno porque hace poquito bueno, uno cuando son las personas que pueden viajar en esas cosas, hay Ahí- muchos que no lo hacen. también, ya, como mi memoria ya no va para nada, recuerdo que me sorprendió leer de un gran dirigente del pasado en Europa que había muerto por la peste. Entonces, claro, uno siempre tiene la idea de que los que mueren por la peste son los soldados y los pobres, y ¿no? Y también era algo así como un príncipe. No, pero en la guerra de los 56, de 1856, uno de los presidentes en ejercicio nuestro murió de cólera. En Centroamérica. En Costa Rica, ¿Cómo? ¿Cuál? es que ahorita se me acaba de olvidar el nombre, que estaba en ejercicio en la presidencia en Costa Rica mientras estaban en combate, aquí murió de cólera. Murió por cólera. Sí, claro, Sí, porque claro. abarcó a toda la población. No, sí fue. Sí, sí, Una claro. barbaridad. Un porcentaje enorme murió con el cólera. Sí, en eso el debate sobre esa cuestión sería ridículo porque si se planteara una prohibición de darse la mano, por razones de... Claro, yo me imagino que... ¿No te han Sí. preguntado qué diferencia hay entre el cólera y la rabia? La ira, Ah, bueno. la ira. Perdona que te No, está bien. En una emergencia, digamos, que hubiera una epidemia específica, obviamente habría un impulso natural a recomendar, como hace poco que se recomendaba lavarse las manos con más frecuencia, no volver a ver a los enemigos para no contaminarlos, todo eso. Pero eso es una emergencia, pero en la vida normal, una costumbre como esa es imbatible, ¿verdad? Así es. Es que es instintivo. Pero bueno, El beso, ¿qué más contaminante que el beso? Puta. bueno, Produce adhesión. no, pero con el Y beso, produce. con el beso pasan, bueno, el beso de saludo, ¿verdad? En Bueno, ese beso de cachete. En Costa Rica no se acostumbraba. Bueno, No. era entre familiares, sí. Sí. Pero, Ahora se ha generalizado. pero Sí, a mí me impresionó, pero después se volvió costumbre, yo tenía que practicarlo. El encuentro después de un cierto tiempo entre varones. Yo recuerdo haber bajado del tren en Europa y veo a hombres que se saludaban de beso en Europa. Claro, eran hermanos, padres, pero había reclutas de las Fuerzas Armadas que regresaban y todo eso. Después me di El cuenta que... señor Brezhnev le daba el beso en la boca. bueno, ¿no? ese es- Qué horror. Bueno, era una costumbre Viejo rusa. baboso. Sí, pero qué feo. pero Ay, si era costumbre, de pronto gustaba. era normal. ¿Comiste piña? Llegó el momento en que ya uno se acostumbraba, Sí. cuando regresaba de vacaciones con los compañeros. Sí, bueno, Entonces, claro. yo recuerdo que estando yo en Massachusetts, mi ex profesor belga de Lovaina llegó de visita y yo lo fui a recibir al aeropuerto y lo saludamos de beso. Pero alguien me contaba un incidente que ocurrió en Costa Rica. Había un acto importante que era presidido por un médico de gran prestigio en el país que se había graduado en Bélgica. Y a ese acto había sido invitado uno de sus profesores eminentes belgas. El doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. No, es posterior. Calderón Muñoz. Calderón Muñoz. Entonces, Sí. nadie, ni él mismo, recordó ese detalle. Entonces, lo que me contaron los testigos es que el señor belga llegó al acto sin haber visto antes
a este médico costarricense eminente. Y cuando se van aproximando, comenzó una especie de danza porque el médico costarricense no quería que ocurriera lo del beso y el otro venía como... Yo no sé qué pasó al final, pero es muy cómico, ¿verdad? Sí, había cambiado el ámbito, entonces la costumbre cambiaba, pero para el señor belga no. Sí, claro. El médico era, y además un hombre mayor, ¿verdad? Como me lo describían era bastante cómico, pero muy triste porque... Aquí en Costa Rica no se acostumbra mucho el beso de saludo entre hombres. No. En mi familia, por ejemplo, bueno, perdón, en mi familia, padre, en mi familia a mí sí. me enseñaron a darle el beso siempre a mi abuelo. A mí también. Y por supuesto, de ahí en adelante, todos los hombres de la familia uno podía saludar a los tíos. Sí, sí. No era usual saludar hermanos. Bueno, yo no tenía hermanos aquí con beso, ¿verdad? Primos tampoco. Pero sí, digamos, yo sí fui educado en saludar a mi abuelo con beso y a mis tíos con beso. Todavía eso existe. ¿Verdad? Mis hijos a mí me saludan con beso, mis nietos también, obviamente, pero tuve la experiencia de saludar una vez a un hijo mío, o bueno, en la empresa donde trabaja el hijo mío también trabaja un primo de ellos, ¿verdad? Entonces yo saludaba al hijo mío, al otro hijo. Ahí estaba el hijo de una amiga nuestra, fallecida, que fue como un hijo nuestro, y él siempre me ha saludado a mí de beso. Entonces, el muchacho me saludaba a mí de beso, y el primo, el sobrino mío, no me saludaba a mí de beso, pero cuando empezó a ver que todos estos me saludaban de beso, ahora me saluda con beso. Como que se pegó, digamos, el aspecto ese familiar de saludar. Una vez vi en una escena política aquí en Costa Rica, no era un acto formal, era un acto informal donde habían varios políticos, donde un ministro se acercó al presidente de la República y lo saludó con beso. Y me llamó la atención, ¿verdad? Bueno, me pareció un acto bonito, de amistad nada más, porque me pareció demasiado natural, ¿verdad? Sí, sí. Y no pasó nada, fue una cosa inadvertida, pero me hizo gracia el momento esto, porque esto fue como en el año, mejor no digo el año. Sí, pues ese es el año ya. No hace mucho. Y luego eso, a mí me pasó justamente en estos días que llevé a mi nieta de 8 años a la Feria del Libro. Uno está habituado a verlas actuar y no, como que no lo ponen en el disco duro. Me encontré con un viejo amigo de la universidad que me saluda con mucha alegría, y entonces le digo, presento a Emma, mi nieta, y entonces él se inclina para saludarla, y entonces ella y le da un beso. Si era un amigo tan amigo mío, para ella era lo obvio. Entonces, sí, claro. Oye, yo tenía un tío muy conocido que venía yo por la avenida Central y me veía 100 y empezaba, decía Roberto Fernández, ya empezó a letear. así, y siempre me saludaba de beso. Él vivió mucho tiempo en Londres y cuando yo estuve en la naviera, pues yo pasaba temporadas allá negociando lo de los barcos y tal, y estaba esperándome en el aeropuerto. Y claro, aleteó. Y me dio el gran beso. Pero sí, en la familia nuestra se estilaba mucho, es decir, de hermanos de mi mamá o hermanos de mi papá. Eso lo vi yo en algunas familias de amigos míos que se besaban con sus padres y entre los hermanos se saludaban con beso. Yo con mis hermanos, una escena bonita de saludo. Con mi hermano nunca, no sé, no tuvimos la costumbre. Un abrazo sí, pero con mis hermanas, claro, todas mis hermanas, un montón. Ahora hay familias que son besoconas y toconas. Bueno, que son los abrazos, el apapachamiento y toda la cosa. En mi familia, por los dos lados son tocones, me hace el abrazote y... En Cuba la gente, beso por todos lados. En Cuba la gente se saluda con abrazo muy frecuentemente, por lo menos cuando yo llegué. Y de verdad que era como muy espontáneo el abrazo entre hombres, ¿verdad?
pero era como una especie de euforia, no sé si artificial o no, pero se practicaba. Y a mí me pasó el chiste que cuando yo vine de vacaciones una vez, al encontrarme con los compañeros con algunos de los compañeros de escuela y colegio, les saludaba de abrazo. Y alguien me hizo la observación, de César, dice, ¿de verdad que te estás volviendo cubano? Sí, eso es un detalle también, que no era beso, era el abrazo. Así. Abrazo. Y los golpes. Sí, los golpes en la espalda, sí. Los golpes en la espalda. Sí, Exactamente. Que por cierto, en una ocasión yo vi a un fulano que chico, ten cuidado, chico, es la única guayabera que tengo. No, sí. Ah, sí, hombre. De las costumbres, sí. Fidel no abrazaba. Estaba tratando de acordarme en las reuniones. Pero yo creo que era por razones de seguridad. Sí, en el caso de él. definitivamente, sí. Yo una vez tuve ocasión de conocerlo y le mandaba el libro mío de las luchas sociales, entonces se lo di, ¿verdad? Estábamos en un acto en Habana y él muy amablemente lo cogió y empezó a abrirlo así frente a mí, pero no le duró ni 2 minutos. Inmediatamente se lo quitaron muy elegantemente los tipos de seguridad y todo eso, ¿verdad? Seguro leyeron aquella novela de ¿cómo se llama? Del rey de Navarra que fue envenenado. Con un libro. Sí, claro, es que claro. Estaban sujetos a eso. En el caso de Fidel hubo más de 200 intentos de atentados. Hay un museo en Habana de intentos de atentados o las formas que usaron, desde pastas, una cosa ahí, unos anteojos para la práctica submarina que le habían regalado, todo con detalles que le podían provocar infecciones que eran letales, digámoslo así, orientadas a matar. En una reunión... Entonces no le permitían tocar muchas cosas. En una reunión... Y me imagino que el Papa y todos esos son iguales. En la casa de protocolo en La Habana, estaba un contraalmirante venezolano, Reyes Leal, estaba el gerente general de la naviera, yo era secretario general de la junta directiva. Estábamos así, aquí estaba Fidel. Yo estaba junto al contraalmirante Reyes Leal y se va la luz. Y el contraalmirante me agarró así, quieto. Puta, volvió la luz y estaban ya todos con las armas puestas. O sea que, claro, ese estaba acostumbrado a esa vaina. Yo me hubiera movido, de hecho, y le hubieran pegado un tiro. Claro, pero, oíme, me agarró, fue instantáneo, automático, eso, ¡pam!, me agarró. Quieto, me. Entonces, bueno, me lo estaba diciendo. Algo me estaba diciendo. Me quedé quieto, claro, pero por Dios que yo, la reacción de un tico. ¿Y ay, qué pasó? Se fue la luz, ¡pla, pla, pla! La mierda a los pastores, ¿verdad? Sí. No, qué horror. No, esas cosas, ¿verdad? Deben andar con rapazos de la oreja todo el tiempo. Sí. Bueno, en Costa Rica no hay tanto extremismo a la hora de la seguridad de los mandatarios. Eso más bien son muy abiertos para aceptar cualquier cosa, desde el selfie. Ahora, de moda. Una cosa que me llamó muy la atención, y un delegado cubano se me ofendió. Hubo una reunión de la directiva de la naviera en Nicaragua. En ese entonces era Tachito. Bueno, ¿Tachito o Tachote? No, Tachito. Tachito. Ya Tachote había muerto. En el 56. Y entonces así. Estaban parados así, y él hacía así y le llevaban un puro, ponía el puro, hacía así y se lo prendían. Entonces, yo decía, qué servilismo más. Bueno, y de repente, en una de las reuniones en La Habana, Fidel hizo así y le dieron el puro.
Y se lo puso inmediatamente, se lo encendieron. Y le dije yo a un cubano, mira, igualito que Tachito. Casi se muere de la rabia. Claro. Porque el gesto fue idéntico. No, imagínate, es como va a ser igual. El caballo no hace esas cosas, a ella le dicen el caballo. El caballo ¿no? fiel. Ah, ¿cómo se llama? No es el síndrome, ¿cómo es que le llaman? Del amo. Toda sociedad tiene mecanismos para crear al amo. Sí, sí. Claro. Y entonces, y en eso necesita una observación de Kennedy, que sin andar pretendiendo algo, él hacía ver que frente a cualquier problema, una vez que se había oído la opinión de los expertos, de los interesados, de las víctimas, de lo que fuera, al final había una persona que tenía que tomar la decisión. Y era una persona, que fuera él u otro, sí, el amo. En ese momento es el amo. Y de eso quizás algo sobre lo que no han reflexionado los que llegan a puestos de poder de cierta índole, porque acaban creyendo que su condición corresponde a todas las situaciones posibles. Y la verdad es que mientras duermen, no. Voy a pensar eso. Mientras están en el baño, tampoco. Es el momento en que toman decisiones con respecto a problemas. Claro. Había un escritor. Pero aun cuando duermen, toman medidas de seguridad. Había un embajador gringo en Colombia que dormía con un perro dentro de su cuarto. Bueno. Con un perro especializado de protección. Una perra. No, con una zorra. Dice que hay que aterrizar. Espérate un minuto para contarle una cosa. Depende de la zorra. No aterrizamos, un segundito. En Nicaragua había un escritor, ya murió hace tiempo, medio humorístico, muy simpático, que era GRN, Gabriel Rivas. Y siempre lo invitaban a todos a una recepción. Había un personaje que era la mano izquierda de Tachito, que era el coronel Moralitos. Eso es mucho decir. Sí, le decían el vulcanólogo, porque era el que tiraba a la gente en el volcán. A la gente en el volcán, en Santiago. Y entonces estábamos en una recepción y Gabriel Rivas le encantaba ver guaro. Y entonces volvía a ver así de serviles. Pues. Y Tacho incómodo. Serviles. Y se viene Moralitos. ¿Qué te pasa, Gabriel? Serviles, que aquí la gente está sin trago, pues. Era un bandido. Total que hasta Tacho se murió de risa. Serviles.